Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. El año casi termina y en esta, pues a lo largo de todo este tiempo hemos hecho muchos balances en el financiero, el comercial también o de los empresarios y hemos hablado acerca de varios temas de justicia, penales. Vaya, ha sido un año bastante ajetreado para el país, pero esto ahora llega a verse desde el punto de vista con nuestro invitado, Severo Sosa, desde la óptica empresarial. ¿Cómo miran los empresarios no solamente el año que se ha ido, sino que se está acabando ya en pocas semanas, sino el que va a entrar y la perspectiva económica? Hay muchos temas que tratar con los empresarios porque pues prácticamente está la zona libre, está el Tratado de Libre Comercio con China, vamos a hablar también acerca del nuevo impuesto del MEF que se lo ha trasladado a los bancos, el impuesto de patrimonio. Bienvenido. Muchas gracias Adelita por esta invitación y bueno, pues sí, definitivamente que este ha sido un año muy complicado para el país. Creo que en todos los sectores se ha visto reflejado esa situación, independientemente incluso de, como dicen por ahí, de credo, religión, partido político, etcétera. Todos de alguna manera hemos estado afectados con la situación. Y más que todo es un asunto económico, es decir, las predicciones que tenían con respecto al crecimiento, pues fueron menos optimistas a la hora de la práctica y esto nos ha pegado bastante duro, ¿no? Yo creo que es un tema que viene y tal vez es parte de lo que se ha dejado de lado, que no es un tema de pronto que sucedió o nuevo. Esto es un tema que viene de arrastre, este es un tema que tiene aproximadamente 2 años, más o menos venimos nosotros comentando sobre lo que se llama o lo que hemos llamado por ahí la desaceleración comercial que está viviendo el país y que de una u otra manera ha venido afectando diferentes sectores. Obviamente se ve mayormente reflejado en el sector comercial, sí. Uno lo ve en las ventas al detal, las ventas al por mayor, uno va a los centros comerciales, ve mucha gente paseando, poca gente realmente comprando, mucha gente esperanzada a que ahora, a finales de año, donde se habla de que se van a repartir bonos, 13º mes, etcétera, por orden de casi 300 millones, eso sirva de alguna forma para inyectar ese dinero en la economía y para avivar el tema comercial. Se está viendo también que ha habido algún tipo de crecimiento en lo que es el desempleo, sí, y eso está afectando mucho a la gente. Además estamos viviendo el año electoral. El año electoral tradicionalmente, históricamente, no es el mejor año en materia económica para el país. Yo entiendo que el año electoral crea ciertas ansias y un poquito de aguante en cuanto a la inversión, pero a mí me gustaría, los empresarios, ¿ven el próximo año como uno en el que el cambio de gobierno pueda hacer bien al país? No, yo diría que no, porque simple y llanamente todos los empresarios sabemos, estamos conscientes de que el simple hecho de un cambio de gobierno no es lo que va a generar los cambios, sino cómo actúe el próximo gobierno, sea el que sea. Además de eso, el próximo año solamente la mitad del año, la última mitad del año, le correspondería al nuevo gobierno y todo el mundo sabe que en esos primeros 6 meses el gobierno está apenas calentando la silla, como quien dice, en la curva de aprendizaje y los correctivos que pueda hacer no necesariamente van a tener impacto en ese primer año. Así que yo creo que el próximo año, el 2019, va a seguir siendo un año complicado, tal vez un poco menos complicado por el hecho de que las expectativas de la gente pues se van a aclarar, por lo menos, en cuanto a lo político. En cuanto a lo político, ya en abril, mayo, qué sé yo. En mayo seguramente porque es la elección, pero en abril ya la gente más o menos tiene una idea de quién realmente puede estar a la cabeza. ¿Cómo ustedes miran estas elecciones? ¿Tranquilas? ¿Un proceso electoral que no lleve mayores complicaciones? Mira, yo creo que si algo hemos estado haciendo bien como panameños en estos últimos años y en las elecciones ha sido el proceso electoral. Creo que en términos generales la población confía en el Tribunal Electoral, confía en los resultados, confía en cómo se llevan a cabo y en todo el proceso. Obviamente, porque tenemos un proceso también que es dinámico, que es cambiante.
donde hay una comisión de reformas electorales que cada 5 años comienza a trabajar para ver qué cambios nuevos se hacen, eso trae a colación que hayan procesos nuevos que traen errores. Y eso ha pasado con los independientes, por ejemplo, Sí, en este caso. ha sido una y es lo que la metida- gente sí lo tiene, en cierta manera, a la expectativa. Eso ha sido muy difícil para la recolección de firmas, para poder lograr estos escaños, estos 3 lugares para los independientes, y ha habido una crítica absolutamente ácida hacia el Tribunal Electoral por una respuesta que realmente, como la han ofrecido, no justifica, que es el tamaño de la papeleta, para mí, que es el asunto del financiamiento, lo que tiene esto reducido a 3 personas. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio con China. Mire, a lo largo de estas relaciones nuevas que ha tenido el país, he escuchado la voz de muchos empresarios preocupados por lo que va a hacer esta implementación del tratado y qué es lo que pueden hacer los asiáticos en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Don Severo, ¿en qué van las negociaciones con los chinos? O sea, yo sé que va a entrar ahorita una 5ª ronda para el próximo año, pero ¿qué se ha avanzado? ¿Qué es lo que han podido pactar o negociar? ¿Qué es lo que hay sobre la mesa? Bueno, hasta ahora han habido avances en cuanto a temas puntuales. Por ejemplo, hay temas que los chinos tradicionalmente no manejaban desde un principio, vamos a ponerlo así, como el tema de la mesa del cuarto adjunto, que es el cuarto donde pueden ir el sector privado a enterarse de qué está pasando, pues a falta de un sector privado, digámoslo así, tal vez formalizado en China, pues no manejaban ese tema. Hasta eso se tuvo que negociar y creo pues en ese momento nuestro gobierno lo supo negociar y ahí estamos. Se han avanzado en temas de origen, se han avanzado en temas de intercambio de bienes, hay muchos temas o hay algunos temas que son cruciales, yo creo, en esto y está, por ejemplo, el capítulo de inversiones. En el capítulo de inversiones yo creo que es donde nosotros tenemos que tener más cuidado porque es realmente donde la amenaza que tanto se oye hablar de que puedan venir los chinos y nos invadan, como quien dice, es donde puede estar latente. ¿Por qué? Porque la realidad está dicha, en China se hace exactamente de todo y hay inversiones muy grandes o inversionistas muy grandes que no tienen ningún reparo en salir al extranjero e invertir grandes sumas de dinero. De hecho, aquí en este país ya lo hemos estado viviendo, claro, ya lo hemos estado viviendo sin ningún tipo de relación diplomática, sin ningún tipo de TLC. Entonces yo creo que en ese sentido el TLC es importante y hay que negociarlo con mucho cuidado y hay que estar pendiente porque es el marco legal que va a establecer cómo se pueden dar las inversiones en Panamá. ¿Qué es lo que Panamá ha reservado dentro del TLC y ha dicho, esto no es negociable contigo? En este momento hay temas como bienes, algunos bienes Panamá ha dicho no se pueden importar, sobre todo que tienen que ver con alimentación. O sea, hay temas que Panamá ha dicho no aceptamos que se importen, a la vez ellos dirán, bueno, entonces ustedes tampoco me lo pueden importar y están en esa negociación. Ahorita mismo está el tema de servicios marítimos se están excluyendo, o la propuesta al menos al momento es que queden excluidos de la mesa de negociación. La propuesta nuestra. La propuesta nuestra, exacto. Y te digo propuesta porque, bueno, no ha sido cerrado el TLC, las cosas pueden cambiar. Pero al momento eso es parte de lo fundamental. ¿Y la recepción de ellos ante esta propuesta cuál ha sido? Fíjate que de buenas a primeras, claro, hasta donde uno se entera, yo no estoy sentado en la mesa de negociación, pero entiendo que hasta ahora ha habido receptividad en el tema y está en la mesa de discusión. Yo sí creo que nosotros tenemos que tener un poco de cuidado en esto también, porque tampoco podemos pretender ir a negociar con un gigante de esa naturaleza, la segunda potencia económica del mundo, y decirle yo no te doy nada y tú me das todo. Entonces ahí es donde va a haber un desbalance, ¿no? Lo que yo me pregunto, mire, es que yo no sé si yo estoy equivocada y hago el siguiente comentario en miras de que me corrija, no como una aseveración, pero Panamá, se ha dicho mucho que Panamá quiere exportar cobia,
era exportar piñas, productos cárnicos. Fantástico, yo digo perfecto. ¿Cuántos contenedores podemos tener de piña para poder satisfacer, aunque sea un 1% de la población china? ¿Cuánto tengo que invertir o cuánto suelo tengo que designar de mi territorio para ese tipo de productos? Es decir, yo no sé si por más que yo invierta en la exportación de piñas, yo voy a poder satisfacer, aunque sea un estado o una colonia o un sector de los chinos. No con esto digo, no lo hagamos, ¿verdad? Pero esas son las proporciones a las que estamos llegando. Sí, no, y entiendo lo que dices y es válido, pero también tenemos que recordar lo siguiente. O sea, en la línea de lo que tú dices, incluso podríamos recordar lo siguiente, que es que ya Panamá tiene 19 o 20 acuerdos internacionales firmados sobre el libre comercio. Algunos son tratados como tal, TLC, otros son simples acuerdos, pero nosotros ni siquiera tenemos la capacidad, si lo agarráramos por ahí, de suplir ya esos acuerdos preexistentes. Exacto, o sea. Sin embargo, aquí cabe, y obviamente Panamá es un país mayor productor de servicios que de bienes, eso también todo el mundo lo sabe, somos 70-75% servicios versus 30% bienes. Sin embargo, los mercados que se abren también le dan una oportunidad al productor de escoger cuál es su mejor oportunidad. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no soy productor de piña, pero es posible que en este momento a los productores de piñas no les interese suficientemente China porque a lo mejor en Europa se la pagan mejor, pero a lo mejor mañana se les cierra el mercado de Europa por X o Y y tienen la ventana abierta o la puerta abierta para entrar al mercado de China. Entonces, esas son las ventajas que en realidad le trae eso al sector productor, la forma de pago, etcétera. Ahora, con esto no es que estamos viendo esta interacción comercial desde un punto de vista negativo, sino que a lo largo de nuestra relación comercial con muchos países, el balance en todos estos tratados de libre comercio ha sido negativo para Panamá. Nosotros importamos más de lo que exportamos. Entonces yo me pregunto, ¿en qué me beneficia a mí un tratado de libre comercio con un gigante? Pero ese es un defecto de Panamá. Esa ha sido una falla de Panamá. Esa no ha sido una falla ni de los TLC ni de la negociación, sino de Panamá y nosotros que no hemos sabido implementar los debidos recursos o herramientas para aprovechar esos tratados. Hemos firmado varios convenios con los chinos y desde que empezó la relación hasta ahora han sido aproximadamente 46. Aparte, hay un TLC. Entonces, me pregunto yo, ¿para qué tanto o cuál es la naturaleza, independientemente de conozco que es no obligatorio o no, etcétera, por qué se está haciendo todo este abanico con los gobiernos? Bueno, yo creo que la conveniencia de firmar acuerdos, y es lo que yo interpretaría desde el punto de vista positivo, es que facilitan su implementación de una forma más rápida que lo que se puede hacer con un TLC. El TLC tiene que ser firmado, o sea, tiene que ser negociado primero, después firmado, después aprobado, después ratificado por las asambleas y eso va a demorar mucho. Los acuerdos permiten, si hay realmente un entendimiento y una intención, permiten llegar a ciertos resultados de forma rápida. Lo único que yo veo criticable con el tema de los acuerdos realmente es que nos enteremos después que se firman. Sí, sí. Bueno, se enteran y no sabemos en realidad, sabemos cuando ya se firmaron qué contienen y los he visto sumamente generales. Son muy generales, pero eso en realidad para mí, para mi opinión por lo menos, es más beneficioso que perjudicial porque en cierta forma no compromete en cierto detalle a Panamá con un gobierno que está de salida, ¿ya? Sí. Y da un abanico un poco más amplio de cosas para hacer. Hacerlo tan amplio, pienso yo, bueno, ¿de qué sirve un acuerdo tan amplio que me habla de todo y de nada? Pues, ¿me entiendes? No. Tienes que ver la parte, si a eso es lo que quiere llegar, tienes que ver la parte política también. Claro. Yo creo que en la parte política pues es importante para este gobierno y para el gobierno de China también dejar claro que hay un buen entendimiento entre ambos países y se celebran a través de acuerdos que se firman, visitas, etcétera, ¿no? ¿Cree que ha sido muy rápida la relación entre ambas partes? O sea, ¿ha sido acelerada? Creo que sí ha sido rápida. No sabría decirte si realmente acelerado, pero sí creo que ha sido bastante rápido. Hay una preocupación en eso también de que el TLC se firme
o se logre, se Antes termine de de que se negociar vaya Varela. antes de que se acabe este Sí, gobierno, porque los TLCs deben ser negociados con cautela. Especialmente todos. ahora que Este está cambiando. especialmente. Y están cambiando de gobierno, pero va a haber que van a querer acelerarlo para que se firme en este gobierno. Y al Es muy final probable. tiene que primar el interés de la gente. Yo recuerdo cuando yo fui viceministro de Comercio Exterior, que estaba encargado de las negociaciones, nosotros dejamos en la postrimería del gobierno del presidente Torrijos, dejamos de firmar o dejamos de culminar el tratado con Canadá y el tratado de integración al sistema centroamericano de la Unión Europea, porque en ese momento no era conveniente para los productores. Luego vino la siguiente administración y lo firmó, pero bueno. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, don Severo. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Tenemos poco tiempo, así es que nada más una observación para ver qué es lo que usted refleja sobre eso como empresario. Panamá ha sido un país que ha sido importador a lo largo de muchos años, o sea, casi toda su historia de todo lo que se vende aquí. Muchos de los artículos que se importan provienen de China. Algunos empresarios les he notado sumamente preocupados porque me han dicho, ahora voy a tener al propio productor de los artículos que yo importo en mi casa. Y entonces todo el comercio que nosotros teníamos, todo lo que ves en la central, en los malls, todo eso, tienen mucho miedo de que se les vaya al diablo, pues, para hablar en palabras coloquiales. Y eso yo no sé cómo se está negociando en el TLC. Bueno, eso tendrá que ser visto dentro del capítulo de inversiones, imagino, y a ver cómo se regula que los chinos no puedan venir. Y digo los chinos en este caso, pues estamos hablando de China, pero claro, se ha regulado en otros TLCs también, de forma que ya sea los estadounidenses, los centroamericanos, que sea, no puedan venir y simple y sencillamente hacer inversiones porque sí o a lo loco. O hay algunos sectores en los que a lo mejor no podrán, como te decía, servicios marítimos, por ejemplo, auxiliares, y hay otros sectores en los que simple y sencillamente se tendrá que regular de cómo debe ser la participación china con la participación panameña, etcétera. Pero sí, definitivamente que eso que planteas es un tema que va a pasar, pero es parte de la globalización. Pero es parte de la globalización, pero hay que verlo con meollo, porque tú no puedes decir que es parte de la globalización y dejas que todo mundo inunde a estos mercados. No. ¿Qué vas a hacer con tu propia economía? No, cuando te digo parte de la globalización es que, y la mayoría de la gente que estamos en comercio lo sabemos y lo hemos vivido. Yo, por ejemplo, que manejo temas electrónicos, sí. Yo he vivido cuando Sony vino y se instaló y me dijo, bueno, ya tú no puedes ser más distribuidor mío, o cuando Aiwa en su momento. La gente, si nos referimos a China, la gente que manejaba teléfonos Huawei, o maneja todavía teléfonos Huawei, pues ya tiene a Huawei aquí. Y yo no creo que les esté yendo del todo mal, porque lo que pasa es que la relación cambia, pero al final cambia dependiendo de la protección, como tú bien lo mencionas, que tenga el comerciante panameño. Y eso tiene que estar estipulado dentro de ese TLC. ¿Y qué se contempla sobre eso en las negociaciones? Eso todavía no se ha negociado. Eso es parte de lo que está en el proceso. Eso es un capítulo que no está todavía. Eso es parte de lo que está en el proceso. Bueno, déjeme pasar al siguiente punto, que es la retención de impuestos. ¿Ustedes ven bien eso? Es decir, la forma en cómo ahora los bancos van a ayudar o a coadyuvar al Ministerio de Economía y Finanzas a recolectar los impuestos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo lo que creo es que lamentablemente se manejó muy mal la información por parte del gobierno cuando sacaron el decreto. Sí, bueno, eso no es nuevo. Sí. Siempre ha sido pero ¿por qué así. lo digo? Porque esta es una ley que se discutió por espacio de casi 2 años. El CONEP tuvo una participación muy activa, yo personalmente, y al final se consiguió dentro de la ley temas bastante buenos, como que la exoneración de por vida para gente que va de 0 a 120,000, se rebajó de 2% a 0.25 en el siguiente tramo, sí, etcétera. Y los bancos, en un momento determinado, lo que el gobierno planteó, y yo creo que es válido si nos ponemos a pensar como país, como Estado. El gobierno planteó, bueno, el mayor problema, o reconoció que el mayor problema que tenían no era tanto el monto del impuesto, sino la cobranza del mismo. Pero vaya usted, ¿no?, a la DGI para que vea la pesadilla con la que se enfrenta.
Sí, Ir a pagar es un desastre. pero también se puede hacer online. Yo lo hago online. No todo el en tiempo. línea. Luego, venga para que Lo le que no den se puede, lo que no se puede hacer correo. en línea ahorita Venga mismo. personalmente. Por eso te digo, para mí parte del problema son dos. Uno, la falta de información, y dos, o tal vez ese es el primero, es el tiempo. No es posible que algo que va a entrar a partir del 1 de enero, tú saques un decreto 20 días antes. Más en mes de diciembre en que todo el mundo está en otra cosa. No, tal vez lo Todo el hicieron mundo por está. eso. Sí, bueno, no sé, eso puede ser. Pero para mí eso es lo realmente criticable. Incluso yo creo que van a terminar dando un extra tiempo. Pero vaya. Que los bancos hagan eso. ¿Me van a cobrar a mí, aparte el banco, me van a cobrar 10 centavos como cada cheque por hacerme eso? No. Digo, no ¿Qué debería. me van a cobrar los temas? Porque el banco, la superintendente, perdón, la asociación sacó un comunicado diciendo que eso ya se había conversado entre ellos, pero a nadie le han aclarado si eso tiene un cargo extra para el usuario. A mí me gustaría saber eso. Sí, eso no, ahí tienes un punto, pero yo pienso particularmente que si eso tiene un cargo extra debería ser para el gobierno, no para el usuario. Porque ese no es algo que yo escogí o algo que yo decidí. Que además eso es una herramienta de cobro del gobierno en este momento. Entonces, bueno, hay que es ver el gobierno, que eso realmente vaya a ser así al final. Porque después todo acaban mandándoselo al usuario. Y tienes razón porque ahí hay un punto que es válido también y los bancos lo dijeron en su momento y es lógico. Esto es un trabajo adicional para el banco. Les cobran. Y es un trabajo adicional que tiene un costo. Vas a tener que contratar gente, a lo mejor software, una serie de herramientas para poder hacer eso. A mí me parece que eso es... Pero también recordemos que va dirigido más que nada a tu segunda hipoteca o a tu segunda casa. Entiendo eso, Severo, yo lo entiendo, pero entonces ahora hay que ir 4 millones de personas a decir, o una cantidad muy significante a decir, esta es mi casa de principal, de patrimonio familiar, dámela de alta. Por favor, hazme esto. O sea, ellos no tienen la capacidad. Por eso digo que el timing o el tiempo es que, muy malo, 20 días antes cuando... Si tú lo puedes hacer online, pero tienes primero que hacer... Yo hubiera modernizado la DGI y hubiera hecho un mejor sistema de recolección de impuestos y hubiera hecho algo que fuera a perpetuidad. Bueno, es más allá porque en realidad incluye ahora es a la NATI. El gran problema es con la inscripción en la NATI. Entiendo que demora por lo menos 3 semanas y no hay 3 semanas de aquí a que se acabe diciembre, por ejemplo. Espanto, todo lo hacen Entonces, muy si mal no lo inscribes en calculado. ANATI, no te lo pueden reconocer como vivienda principal o patrimonio familiar. Yo no sé cómo usted me lo dice tan tranquilo. Yo ya estoy sulfurada de todo lo que... Porque yo creo que en este año hemos tenido tantas complicaciones, tantos problemas y tantos enredos. ¿Eso es producto de un mal gobierno? Que uno más... ¿O es producto de qué? Tantas complicaciones. ¿Ha sido un producto de un gobierno ineficiente, de un gobierno que es lento, de un gobierno que no tiene una planificación? ¿Cómo lo califica? Definitivamente muchas de las cosas son imputables al gobierno y a su ejecución. En unos casos, yo creo que la mayoría de los casos ha sido mal manejo de la comunicación. Mal manejo de los tiempos, mal manejo de los tiempos. Sí, mal manejo de la comunicación, porque fíjate, vuelvo y te repito, esto sale y la gente se entera cuando sale. De hecho, se enteran porque alguien en las redes sale diciendo nos metieron un gol. No, y porque ellos publicaron el decreto. Sí, pero no informaron de qué se trataba antes de. Estamos en este momento firmando un convenio. Un convenio de migración. Y la gente se entera también porque en el Twitter alguien sale diciendo, mira lo que están haciendo. Es que ellos creen que posteando videos ya, con eso ya la hacen. Entonces yo creo que el mayor problema de este gobierno, fuera de la ejecución en algunos casos, ha sido la mala comunicación. Si tú no te enteras de qué está sucediendo... Yo creo que hay algo más acerca de eso. Me parece que la comunicación, y mire usted, y este ya es un comentario final, si ha sido la comunicación, se han enterado desde el primer año que ese ha sido su defecto. Y en 4 años más que han pasado, no lo han arreglado. Por lo tanto, han sido ineficientes. Ahí viene la parte de la ejecución. Completamente ineficientes. Sí, la ejecución no ha sido la más apropiada. Si yo sé que tengo un problema de comunicación, lo voy a arreglar, pero han pasado todo el quinquenio y ahorita está usted sentado, acabando prácticamente el año, me dice, tienen un problema de comunicación. ¿Qué entiendo yo? Y bueno, y tienen un problema de ejecución también en los temas, por ejemplo, de pagos a proveedores. ¿Todavía no les pagan? Sí se ha venido pagando, sí se ha venido mejorando, pero sigue todavía muy retrasado en algunos casos. En la última reunión que tuvimos se hablaba aproximadamente de unos 600 millones.
Pero era la cuenta antes era de 1,000. Al principio sí estábamos hablando de casi 1,000. Entonces sí ha bajado. Con la dispensa les iban a ayudar a pagar. Sí, sí ha bajado, sí han hecho unos planes de ejecución. Tengo que reconocer que el MEF, por ejemplo, tiene un plan de trazabilidad o un sistema de trazabilidad, perdón, que ha sido muy bueno y que se está tratando de implementar en los otros ministerios y que ojalá, y fue una de las cosas que le dijimos, ojalá lo dejen implementado de forma tal que trascienda para el próximo gobierno. No vaya a ser que el próximo gobierno... No se vaya a descomponer el software. Exacto. Gracias, Severo, por estar en el polígrafo. Ha sido un gusto tenerlo. Igualmente. Regrese pronto. Gracias por estar aquí. Y gracias feliz Navidad a usted. todos. Feliz Navidad, claro. Bueno, todavía faltaría tantito, pero de Para todas mí, sí. maneras, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.